Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es viernes de la cuarta semana de Cuaresma, viernes de ayuno, viernes de abstinencia, viernes de vigilia. Y con ello, mortificación de dar muerte a aquello que nos separa de Dios. Este es un camino de la vida. Y resulta que muchas veces hemos escogido cosas que nos matan. Y cuando hacemos estas prácticas cuaresmales, precisamente ponemos nuestra voluntad para que tengamos la libertad de los hijos de Dios. Hoy seguimos en el camino de la escucha de Juan, ya en el capítulo 7, versículos del 1 al 2, el versículo 10 y el versículo de los versículos 25 al 30 de este capítulo 7. Escuchemos el texto. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Pero después de que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Decían algunos de los de Jerusalén: ¿no es ese a quien quieren matar? Miren cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo: me conocen a mí y saben de dónde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado. Pero ustedes no le conocen. Yo le conozco, porque vengo de él. Y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy, viernes, que miramos la cruz, pidamos la fuerza del Espíritu. Digamos: ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que al mirar la cruz reconozcamos que tú eres el enviado. Que quitemos todas las oposiciones que hay para seguirle, amarlo, honrarlo como el único camino al Padre. Amén. ¿Qué dice el texto entonces? Ustedes toman el capítulo 7 de Juan. De ese capítulo 7 leen el versículo del 1 al 2, inclusive. Después el versículo 10 y después de los versículos 25 al 30. Estamos situados en la fiesta de las tiendas, los tabernáculos. Es una fiesta donde los hebreos, más o menos en otoño, celebraban como vivieron en tiendas durante la época del desierto, y había un peregrinar a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén. Aquí se nos dice que como sus hermanos le dijeron que sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Aquí hay algo que quiero que comprendamos y poco se conoce. De los hermanos de Jesús, que son primos hermanos, ya los he comentado, son 4, 2 son apóstoles, Santiago y Judas, y los otros 2 son Simón y José, hijos de María de Alfeo y José de Alfeo. Simón fue creyendo más, a José le costó. José fue creyendo poco a poco, estoy hablando de un primo hermano de Jesús, y le estaba diciendo que, como quien dice, si es Mesías, entonces esas obras que hacía en Galilea tenía que ir a hacerlas en Judea. Y Jesús le mostraba a él que él se iba a dar cuenta que como antes Judea, los judíos allí, pues lo perseguirían más. Porque le costaba esa imagen, como le costó tanto inclusive creer que él era el Mesías, y al principio decían que estaba como medio loco, él y otros de Nazaret, que fueron los que los persiguieron también en su tierra. Poco a poco van creyendo, pero entonces quieren que entonces si es el Mesías vaya y manifieste esa gloria judea. Pero como Jesús sabe cuál va a ser su hora, tiene la prudencia de los tiempos. Y por eso dice aquí, después de que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió no manifiestamente, sino de incógnito.
Yo los invito, como siempre, la primera parte es mirar qué dice el texto. Esto que les acabo de decir es una introducción para que este viernes vayamos mirando el camino de la cruz y cómo en estas celebraciones se fueron dando los grandes debates para que llevaron a Jesús a dar la vida por nosotros. Hoy, el por qué en una de esas celebraciones sube allí y qué termina diciendo. Entonces, cuáles son los términos que emplean, sobre todo en los versículos 25 al 30, qué dice Jesús, qué dice la gente, cuáles son las expresiones más llamativas que él hace. Como siempre, varias lecturas y recomponemos con la memoria el texto y lo bajamos de la mente al corazón para que miremos lo que hoy nos dice la palabra. Y hoy, objetivamente, con el texto y con esta introducción que acabo de hacer, miramos a Jesús, que el subir al templo ya en sí era perdónenme la expresión, un desgaste, pero él lo hace con todo el amor porque ha venido a salvar al género humano, pero allí, la verdad, se encontraba incomprensión, persecución, y en los humildes y sencillos, alegría, gozo, reconocimiento, darle gloria a él como el enviado, también lo recibió, pero la gran presión fue de estos que se decían los grandes de Israel. Sacerdotes, ancianos, sumos sacerdotes, el Sanedrín en pleno y ciertos personajes. De ellos, algunos, los más justos, creyeron en Jesús, pero la mayoría siempre lo instigaron. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Jesús subió, dice aquí, que de incógnito en cierto momento para llegar a la ciudad de Jerusalén, pero él no tenía miedo a hablar. Cuando estaba en el templo hablaba. Sabía que su entrega sería en una de las Pascuas, en la tercera Pascua, como verdaderamente lo vamos a celebrar en Semana Santa. Aquí estamos más o menos como en un octubre y la Pascua siempre es en la luna llena que hay ahí en esos tiempos que tenemos nosotros entre marzo y abril, que es la fiesta que celebran los hebreos por el calendario lunar, y allí él sabía que se daría la redención, pero mientras subía a Jerusalén hablaba fuerte y claro, sin importar la oposición, porque él tiene que dar en claro quién es él, tiene que dejar claro. Entonces, por eso estaban preguntándose unos, ¿quién será? ¿Si será? ¿Cómo es que que lo quieren matar? Miren lo que está hablando con toda libertad, no le dicen nada. ¿Será que ya lo habrán reconocido las autoridades judías? Pero es que el Cristo, pues, ¿será que lo habrán reconocido como el Cristo? Es decir, como el ungido, el esperado. Pero nosotros sabemos de dónde es mientras que cuando venga Cristo nadie sabrá de dónde es. Y resulta que Jesús abre la voz. Él es el enviado. Y dice, me conocen a mí y saben de dónde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado, pero ustedes no le conocen. Yo le conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. Abre la voz. Los otros se quedaban solo en Galilea. No iban a todo su origen, Belén de Judá, no retrocedían. Ya muchos conocían que había nacido en Belén de Judá, que era de la estirpe de Israel. Tendrían que reconocer entonces que sí se cumplían las escrituras y así todo entonces se confundían, solo lo dejaban como el Galileo, porque pues se crió en Nazaret y allí tenía su forma de hablar de los galileos y había una repulsa inclusive no solo con los samaritanos, sino que los judíos se creían más que todos, porque tenían la gran capital también Jerusalén, y también Galilea tenía muchos gentiles y habían entremezclado. Pero los orígenes de Jesús él los tiene claros. Tiene que decirles que es el Padre el que lo ha enviado. Ustedes me conocen a mí y saben de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta. El Padre lo ha enviado. La razón del enviarse. Vamos a verlo ahorita en la encarnación, en la anunciación. Nace para que como hombre cargue en sí la separación que la humanidad ha tenido con Dios. Y él lo puede hablar y tiene que decir que es el enviado del Padre. Que ustedes y yo hoy lo miremos en la cruz. Creamos en su presencia. Fue rechazado y así todo no le daba miedo y tenía que hablar las veces que fuera necesario, hasta que llegara su hora. Dice el texto de hoy, querían pues detenerle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y buscaban muchas controversias
y estaban allí como en un montón de diferencias y él mientras más podía, más aclaraba la obra del Padre. Inclusive por allá mandaron, aquí unos versículos más adelante, a unos de los soldados allí del templo a detenerlo y ellos dicen, pues nadie ha hablado como habla este. Y entonces le dicen, no es que ustedes también se dejaron embaucar. Y a Nicodemo le toca hablar ahí, interceder por Jesús, como quien dice, es que no podemos juzgarlo, pues a quién podemos nosotros juzgarlo, cómo lo vamos a hacer. Y entonces le dicen, bueno, es que también tú eres de Galilea, investiga a ver si de allá han salido profetas. Se quedan en eso. Esos son los versículos que seguirían para mañana, pero como mañana vamos a celebrar la solemnidad de la Anunciación, tendremos otro evangelio. Pero hoy quedémonos en síntesis para el mensaje. Las oposiciones contra Jesús y Jesús habla claro, fuerte. El enviado hace lo que el Padre le ha enviado. El enviado de Dios habla de Dios. El enviado muestra cómo lo conoce, porque de él viene. Ustedes y yo tenemos oposiciones en nuestra fe. Yo los invito a que mirando la cruz no nos dé miedo a hablar. Él lo dijo, el que me siga, pues se prepare, cargue con su cruz y también vendrán persecuciones y vendrán hasta burlas. Entonces no nos dé miedo si hay oposiciones por el seguimiento de Jesús. ¿Ha tenido oposiciones por seguir a Jesús, por hablar de Él? Miremos hoy la cruz, no nos dé miedo. Nosotros tenemos claro, no podemos seguir teniendo esta obstinación, esto es repetitivo en estos días, en un buen sentido. Porque tiene que quedar claro en nuestro corazón si le creemos al enviado de Dios, si sabemos quién es Él. Nosotros ya tenemos claro que es el nacido en Belén de Efrata, de aquel de la estirpe de David, nacido de la Virgen, se cumplen las profecías. Nosotros eso lo tenemos claro. Aún los judíos no, porque ellos esperan al Mesías. Pero ustedes y yo hoy lo comprendemos. Si esto lo sabemos, entonces, ¿qué nos separa de Dios o qué obstáculos o qué miedos tenemos por burlas, por persecuciones? Porque conocerle a Él es conocer la salvación y conocer al Padre. Yo le conozco aquí varias veces el verbo conocer. Y el verbo conocer en las Sagradas Escrituras es una experiencia de amor, es una experiencia de Dios. El amor tan infinitamente grande que supera toda medida de conocimiento entre el Padre y el Hijo, que genera la fuerza de la tercera persona, que es el amor del Espíritu Santo, es un amor que supera todo entendimiento. Es un conocimiento de una intimidad de amor bonita, grande, perdurable y eterna. ¿Cuántos de ustedes y yo queremos conocer a Jesús, pero realmente conocerlo? Es decir, tener una experiencia de Él y por eso no darnos miedo, como no tenía miedo de Él cuando le tocaba hablar del Padre. Cuando ustedes y a mí nos toque hablar de Dios o dar testimonio de Él, tengamos la fuerza y la gracia para poder hacerlo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque hoy, al contemplarte en la cruz y en aquellas discusiones del templo, tenemos tu valor y tu gracia para mostrarnos quién te ha enviado. El amor por el linaje humano te ha llevado a la cruz. El amor Dios unitrino lo has demostrado totalmente. Tu Padre enviando tu Hijo redimiendo el mundo, tu Espíritu Santo como torrente de agua viva que sigue alentando esta iglesia en el tiempo y en todos los siglos. Llénanos hoy de esta valentía de proclamar que jamás nos apartemos de ti, Señor, que miremos el precio de la redención que nos conduce hacia el Viernes Santo y después hacia la resurrección. Que podamos mirar cómo tú das testimonio de quién te envía. Que nosotros no tengamos miedo y que no tengamos ningún respeto humano ante las persecuciones y burlas y podamos dar testimonio de ti. Amén. ¿Cómo seguir este camino entonces de Cuaresma? Mirando la cruz, hoy viernes, el costado abierto. Hoy, ¿cómo está mi ayuno? ¿Qué estoy ofreciendo? Acuérdense que el cuarto mandamiento de la iglesia habla pues de los ayunos prescriptos dentro de las edades,
del ayuno, de una comida en el día más o menos, y las otras ya muy mermadas y no comer entre comidas, pero ojalá fuera más, pues, pero eso es, digámoslo así, como lo que se pide. Y también abstención de carnes rojas. Yo diría, algunas cosas son unos manjares, pues abstenerse de esos manjares, lo que le cuesta a uno también. ¿Cómo va a ser entonces hoy ayuno, abstinencia y mortificaciones también con la lengua, con la mirada, con gestos, de actitudes, de la ira, de tantas cosas? Gracias por todo el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz viernes para todos.